Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 10 de junio, en esta 10ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia al Beato Juan Dominici o Dominici religioso. Admirador y seguidor de Santa Catalina de Siena, discípulo y colaborador del Beato Raimundo de Capua, el Beato Juan Dominici fue maestro del Beato Angélico y de San Antonino de Florencia. El Beato Angélico lo pintó en un cuadro de la crucifixión en el capítulo de San Marcos en Florencia, y San Antonino lo recuerda así: voz sonora como una trompeta, apta no solo para enseñar y deleitar, sino también para doblegar y sensibilizar los corazones endurecidos. Todos los días celebraba con devoción y fervor, humilde en el vestido, grave en el caminar, grande de estatura, simpático en el aspecto, amable con los pobres y con los desconocidos, tratable con los campesinos, digno de reverencia con los poderosos, grande por sus consejos sobre cualquier materia, alegre en el rostro y serio, pudicísimo y vigilante, sencillo y recto, tan amante de la pobreza que no tenía libros para enseñar y predicar, ni siquiera la Biblia. Fue el primer impulsor de la observancia regular en Italia. La observancia regular, que comenzó a fines del siglo XIV, tenía como finalidad la reforma de los dominicos, que estaban en dificultad por los escándalos y la crisis de reclutamiento, sobre todo después de la peste negra de 1348. Y precisamente el empeño por la observancia, o sea, por la reforma, fue una de las actividades más características del Beato Juan Dominici. Había nacido en Florencia a finales del 1355 o a comienzos del 1356. Su madre, Paola Zorzi, una noble veneciana, había quedado viuda a los 20 años y poco antes de su nacimiento. A los 17 años, después de 2 años en Venecia, resolvió entrar al convento de los dominicos de Santa María Novella, a pesar de su tartamudez, de la que quedó curado en 1381 por intercesión de Santa Catalina. Después de haber estudiado en Pisa y París, fue íntimo colaborador del Beato Raimundo de Capua, que lo envió a Venecia, en donde inauguró en 1394 el monasterio del Corpus Christi, al que entró también su mamá. Debido a contrastes con la República de Venecia, regresó a Toscana, y en Fiesole fundó el convento en donde tuvo como discípulo a San Antonino. Fue pues predicador aplaudido, embajador de Florencia, arzobispo de Ragusa, delegado papal y cardenal. Gregorio XII lo envió como su representante al Concilio de Constanza. Murió el 10 de junio de 1418 en Budapest, a donde Martín V lo había enviado para buscar la reconciliación con los husitas. Fue protagonista de una famosa disputa en el Humanista Colluxio Salutati sobre el problema del estudio de los autores paganos, que él, cuidadoso y estimulante pedagogo, apreciaba, pero teniendo en cuenta los riesgos en la Lucula Noctis, en el gobierno de cuidado familiar y en el libro de amor de caridad. Pidamos pues la poderosa intercesión del Beato Juan Dominici religioso. Y para hoy, miércoles 10 de junio, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos en la primera lectura con el libro de Reyes y pasamos al capítulo 18 del 20 al 39, en donde el rey Ahab envía mensajeros a Israel y reúne a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Claro, son 450 sacerdotes del dios Baal.
aquel dios pagano. Y por otra parte estaba Elías. Y Elías hace una propuesta, ya que se da cuenta que todo el pueblo no sabe qué hacer, no sabe si irse con el Dios vivo o no sabe si irse con el Baal. Y llama la atención porque Elías hace la propuesta: tomen una víctima, descuartícenla, hagan un altar e invoquen a su Dios. Le dice a los 450 sacerdotes del Dios Baal que yo también haré el altar del Señor, y ustedes invocan primero a su Dios, y el que haga caer fuego y consuma la ofrenda, el sacrificio, ese será el Dios verdadero. Y pasan en primer lugar los sacerdotes de Baal, hacen su sacrificio, lo colocan en el altar del sacrificio, pasan mediodía orando. En la tarde dice que se pasan en trance, incluso se sangran, que era una tradición de ellos, y nadie les respondía. En cambio, el profeta Elías, dice el texto, manda a colocar el altar sobre 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel, coloca la víctima en honor al Señor y manda colocar agua sobre la leña y la víctima, de tal manera que se llena incluso la zanja que está alrededor del altar de agua. 3 veces manda echar agua. Incluso significa de que la leña no podría haber prendido, pero invoca al Dios vivo y el Dios vivo hace bajar fuego, y todos creen. La presencia de Dios que nos pide dejar por un lado la idolatría. Y hoy podríamos hablar de idolatría. Claro que sí, la idolatría no es tener una imagen, no. La idolatría es poner a alguien en el lugar de Dios. Podría ser una persona idólatra, aquella que le da culto al cuerpo y que pone en primer lugar su cuerpo, su imagen, su egoísmo. Puede ser una persona idólatra la que ponga en primer lugar el dinero, porque hace del dinero su Dios, siempre le da el tiempo al dinero, busca poner al dinero en primer lugar. Otra persona podría ser idólatra porque pone en primer lugar el trabajo y no le importa cualquier cosa, en primer lugar está el trabajo. Incluso los domingos, día del Señor, no va a la Eucaristía porque primero está su trabajo. Y así podríamos seguir hablando de cuestiones de este mundo que puedan ser idolátricas. Pidámosle al Señor que nos ayude a creer que Él lo puede todo. Y así como Elías alabó su nombre y que Dios hizo caer fuego del cielo para consumir aquel altar y aquel sacrificio, el Señor siga obrando en nosotros, de tal manera que queme cualquier tipo de acción mala que tengamos en el corazón, cualquier tipo de pecado a través de la confesión, y nos regale su gracia y podamos seguir creyendo en su misericordia. Hoy también el Evangelio de San Mateo capítulo 5 nos recuerda cómo Jesús le habla a sus apóstoles: no he venido a abolir la ley, sino a darles cumplimiento. Así es, y por eso se nos narra cómo el Señor le da cumplimiento al mensaje, al mandamiento nuevo del amor. Y por eso pide no quebrantar ninguno de aquellos mandamientos, porque vienen de Dios, el Rey del cielo. Y sobre todo no quebrantar el mandamiento de amarlo a Él y de amar al prójimo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia y la fuerza para seguir amando incluso en los momentos duros, o incluso aquellas personas que nos señalan, nos critican o nos persiguen. Que amemos con un sincero corazón. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.